Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo resumen en el día de hoy, en el que no solo vamos a ver cómo están los 4 proyectos que tenemos en casa, sino que también quiero tocar un tema de fondo como es el tema de los peces que tenemos en nuestro proyecto de acuariofilia. Todo esto me viene a reflexión porque lamento mucho no recordar el nombre de aquella persona cuando lo leí en un foro, pero me chocó mucho una vez una frase que dijo el acuario zapatero. ¿Por qué? Porque yo solo he sufrido, como imagino que muchos otros, imagino que os saldrá esa pequeña sonrisa de ¿sabéis a lo que me refiero? Yo este proyecto, como lo veis ahora, es un amazónico no estricto, vamos a entrar a las especies, pero resumiendo un poquito, aquí tengo 40 peces, ¿no? Me da igual que sean 38 que 42, es un ejemplo. No es lo mismo tener 40 peces en 4 o 5 especies de una zona más o menos común, que como veis se comportan con bastante naturalidad, que tener 20 parejas de peces, que va a hacer 40 igual, pero cada uno de su padre y de su madre, para que nos entendamos. De manera que uno va a tener sus hábitos, su territorialidad, sus comportamientos, su dominio de agresividad, es decir, que no va a estar el acuario tan equilibrado como está en este caso, porque sí, vamos a tener 40 peces igual, a efecto de la capacidad filtrante vamos a estar igual, pero a efecto de lo que es la estabilidad natural del propio acuario va a haber una gran diferencia. Como veis aquí los borrachitos se comportan con total naturalidad. Especies que yo tengo aquí ahora mismo, pues como veis los borrachitos, un cardumen cercano a 20, un cardumen de unas 10 corridoras, aunque están ahora mismo por ahí escondidas, tengo 3 otocintrus, tengo una pareja de ramis que está por aquí, este es el último, que como veis de hembra creo que tiene poco, lo pedí como hembra, pero bueno, es lo que tiene hoy en día las compras online, y un ancistrus que tengo por ahí de mi amigo Iván, que se lo estoy cuidando. Y aparte tengo 3 tetras dorados, como veis aquí en el centro, que el cardumen antes era mayor, pero pues como pasa en esta vida, pues han ido debilitándose con los años y han ido muriendo. Como veis, peces que sobran aquí ahora mismo, algunos que ya he sacado, que los he llevado a 500 litros, que también los tenía aquí, porque no tenía otro sitio donde tenerlos, pero ahora mismo yo creo, por ejemplo, los tetras, si les puedo buscar un hogar y comprar 3 o 4 borrachitos más, pues el acuario va a estar más equilibrado aún. Y, por ejemplo, creo que va a ser más adecuado tener un cardumen de 24 borrachitos que tener un cardumen de 12 borrachitos y un cardumen de 12 tetras dorados o tetra neón, me da igual. Se pueden tener, sí, pero si os dais cuenta, cuanto más natural se va mostrando, cuanto mayor es el cardumen. Esto tampoco lo estoy descubriendo yo, esto ya sabéis que lo han dicho mucha gente y es que llevan razón. ¿Por qué digo todo esto? Porque al final se trata de hacer proyectos cada vez más naturales y tener un pequeño rinconcito de naturaleza en nuestras casas, en nuestros hogares, para poder disfrutar no solo del paisaje bello que hace el acuario, sino de los comportamientos naturales de los propios animales. Y bueno, y ya como resumen, para terminar este primer acuario, también decir que, por ejemplo, que los peces, por ejemplo, con 4 o 5 especies está muy bien, podemos tener 6, 7, al final siempre nos encaprichamos de alguna especie, ¿no? Esto no es una cosa cerrada, podemos ir siempre, yo soy el primero que soy curioso y veo un pez y me gustaría tenerlo. Pero sí que vengo a decir en cuenta, por ejemplo, muchas veces compramos más peces, no se llevan bien, se nos estresan, se nos acaban muriendo porque no son compatibles, uno estresa al otro y nos genera problemas. Y si nos dais cuenta, esta forma es una forma muy sencilla de planificar el acuario y a la larga es que también repercute en la propia economía, porque es mucho más económico tener 40 peces que se llevan bien, que no se estresan, que nos van a vivir más tiempo, van a mostrar su comportamiento natural, que tener peces que van a estar constantemente estresados, acelerados, fuera de lugar y que todas las semanas tengamos que ir a comprar un pez nuevo porque se nos ha muerto uno. Y bueno, como veis aquí en el 75 litros, este acuario sabéis que es más pequeño de dimensiones, por lo tanto lo tengo más limitado. Antes también, como veis, tengo por allí un cardumen de Rasbora spey, o para que nos entendamos, una especie de arlequín un poquito más pequeño que el arlequín común, que todos conocemos. Tengo un cardumen de 14, antes tenía un cardumen más pequeño porque también me fueron muriendo y lo he repuesto con más ejemplares, y los neones chinos que me quedaban, junto con otros pocos que he pedido, los he pasado al nuevo proyecto de 500 litros. Como veis, es un proyecto que lo he simplificado, de manera que tengo ese cardumen de Rasbora spey. También, como veis, he limpiado el acuario para que, por un lado, la idea es poner los ostigma aquí delante, y también lo he limpiado para que el cardumen se muestre más natural, porque cada vez tenía menos espacio y hay que respetar un poco el balance entre animales y plantas. Por tanto, tengo ese cardumen de arlequines que he dicho, hay un gobio por ahí y un par de otocintrus. Como veis, muy sencillo. También decir que este acuario soportaría más especies perfectamente, pero es lo que os vengo diciendo, me vengo dando cuenta de un tiempo a esta parte que más no es mejor, sino que con menos tengo un acuario más tranquilo, se muestran los peces sus comportamientos, y es una de las partes que muchas veces nos olvidamos, pero hay que potenciar en este hobby, es estudiar, disfrutar y contemplar de los hábitos y la forma de ser de los peces o mascotas que tenemos en este caso en nuestros hogares. Otro aspecto, como veis, no solo los peces, también puede aplicarse a las plantas, esto que estoy diciendo. No se trata de, en este acuario, tener un jardín botánico en casa.
Se trata de tener cierto número de especies, que sean compatibles entre ellas, esto es un fenómeno de alopatía que dijimos hace poco en un vídeo respuesta, pero se trata sobre todo de tener una cosa que sea en armonía. También es cierto que tú, por ejemplo, cuando sales a pasear por el campo, tú no ves todas las especies del mundo como si fuera un jardín botánico, como he dicho, tú ves unas especies limitadas en cada zona. Esto también va un poquito más en reflexión de manera didáctica al tema de los biotopos o biotipos, como cada uno lo entienda, de que todo no lo vas a encontrar, pero sí que es verdad que el acuario te permite más variabilidad de plantas, pero tampoco es conveniente muchas veces abusar en ese sentido, sobre todo para evitar los problemas y más si estamos iniciándonos en este hobby. Y aquí el 20 litros. Este es un muy buen ejemplo de un acuario chiquitín en el que hay que limitarnos con más razón al tema del espacio. Evidentemente, proporcionalmente, podemos tener seguramente más peces aquí, si los elegimos bien, que en 75 litros, pero es elegir las especies correctas. Aquí, como veis, tengo un elder. He pedido otros 3 para que no se sienta solo, para que esté un poquito en cardumen de elder macho, y lo tengo como gambario realmente. Pues tengo por ahí mis neocaridinas, ellas están a gusto y también. Lo que decía antes, tema de especies de plantas, pues como veis tengo 4 o 5 especies de plantas. La Staragine repens, el Pogostemon, la rota, la red y Vietnam, el musgo y una bucefalandra. Y hay un poquito de Physidum, ¿veis? Sin darme cuenta yo mismo voy metiendo más especies. Creo que estaría así bien. Tema de peces, pues este acuario con gambas solo estaría bien. Unas pocas gambas y, como he dicho, los elder, Rasbora galas y un pequeño cardumen, siempre y cuando el paisaje les proporcione sitio para esconderse y refugiarse, igual que las rasbora mosquito. Por eso en este caso elegí el elder, porque es un pez menos tímido que las rasboras. Y como veis, no se trata de meter muchísimas más especies, se trata de saber elegir, saber lo que queremos, sobre todo planificación, porque si tú planificas bien las cosas con muchos ejemplos, al final no es gastar más, vas a gastar lo justo, lo necesario, y sobre todo al final todo eso, como siempre digo, repercute en el éxito del proyecto, que al final es lo que nos interesa en este hobby. Y ya finalmente, pues para terminar este repaso de todos los acuarios, el 500 litros, yo creo que el proyecto que estabais todos deseando ver. Antes de hablar de las especies, vamos a hacer una pequeña revisión. Como veis, algo de alga filamentosa, por aquí, y también, como veis las piedras, algo de alga punto verde. Estoy pendiente del proyecto, pero había una cosa con la que no contaba, el no poder salir de casa y quedarme sin abono. Ya lo estoy solucionando, pero bueno, son cosas que pasan y ya lo veremos más adelante si es necesario. Por otra parte, especies de animales, en este caso de peces, pues equipo de limpieza, pues tengo mis Otocintrus, que realmente serían los únicos que por continente o denominación geográfica no corresponderían, pero son excelentes limpiadores. He decidido poner los 6. Tengo zorros voladores, los que tenía más otros pocos que he comprado. Tengo también plecos de Borneo, tengo 2 y otros 2 que tengo pedidos. Y unos gobios arcoiris que están pendientes de llegar, junto con gambas japónicas que hay 10, aunque no se vean, pero por ahí están distribuidas por el acuario para haciendo sus labores de limpieza. Más peces que también tenía, los 3 cristales de Java que tenían los 240, que están por ahí escondidos, junto con los pocos neones chinos que me ganan en 75, como veis están por ahí arriba, con otros poquitos que he pedido, pues he aumentado el cardumen para que se encuentren más a gusto. Estas 2 últimas especies, los cristales de Java junto a los neones chinos, si no fuera porque ya tenía en este proyecto no los hubiera utilizado. No desentonan, pero tengo que buscarle el mejor hogar posible a mis peces ya que los tenía. Más cosas que tenemos aquí, pues un cardumen de 20 barbo cereza, tengo pedidos también 10 barbos chuberti o barbo dorado, y para completar este acuario un poquito, pues más adelante también quiero meter unas botias enanas. Las 2 botias grandes que tengo yo en el local, esas no sé si ponerlas, finalmente las pondré aquí, o también hablé con el dueño de la Bestia, un acuario de 800 litros, para llevarlas ahí, que me parece un buen hogar, porque aquí creo que me van a estresar todos los peces, por lo que decimos de la combinación de los peces. Y para completar ya finalmente, pues un pequeño cardumen de colisa, que es un pez que me gusta mucho, y como guinda final, un conjunto de un grupo de guramis cantarines enanos. Si veis, son 12 especies de peces, 10, 12, 11, 14. Este acuario tan grande lo soporta bastante bien, y más siendo peces compatibles en la mayoría de sus casos todos ellos. Por su lado, por otra parte, tema de plantas, pues aquí hay unas 20 especies, parece que no se ven, pero te pones a sumarlas y a contar ponemos muchas especies de plantas, pero de momento por mi experiencia creo que está bien. Me llegó a pasar, por ejemplo, en 240, cuando no tenía altos requerimientos, que llegué a juntar hasta 30 especies y me empezó a dar problemas. En un acuario de 240 de estas características, pues 12, 14, 15, 20 especies. Más no, porque al final nosotros mismos nos complicamos muchas veces la vida, y más cuando no tenemos experiencia, incluido yo, porque yo todo esto lo voy aprendiendo sobre la marcha igual que vosotros. Y dicho esto, pues espero que os haya gustado el vídeo. Así están los acuarios a día de hoy, poquito a poquito van mejorando todos, sobre todo este que le queda un grandísimo recorrido todavía por delante.
Y ya sabéis, si os apetece, pues dejar vuestros comentarios, vuestros me gusta. Ya sabéis que no hay ninguna obligación de suscribirse, pero que le apetezca, bienvenido a suscribirse a este canal. Y sobre todo, más que nada en estos días difíciles, pues lo importante es pasar un rato entretenidos, aprender y disfrutar este hobby todos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!